simple as it seems, the twinkle in your eyes, the way that time slows down when you kiss me. As we fall asleep in a bed of butterflies, just close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, 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 love. Love, love, love. Open up my heart and you'll find love. When you're searching hard and it seems to lead to nowhere, no matter where you are, know I'll always be there. Love. Buenos días a todos, o buenas tardes, mejor dicho. Vamos a dar comienzo a esta webinar de toma de medidas. Mi nombre es Carolina Chomiak, soy la asesora clínica en Essity en cuanto a todo lo que es terapia de compresión. Y bueno, si todo está correcto, vamos a comenzar. Tenéis un chat aquí en la derecha por el que podéis hacer preguntas. ¿Sí? Cualquier duda que tengáis la podéis apuntar aquí, ¿sí? Siempre terminarla, por favor, con un signo de pregunta, entonces las agrupamos de esa manera para poder luego responderlas. Primero vamos a dar la formación y luego nos pondremos a responder todas las dudas y las preguntas que tengáis, ¿vale? Pues vamos a comenzar. Entonces, el tema de hoy es toma de medidas de jobs. En realidad, la toma de medidas es universal, es igual para todas las casas comerciales, pero sí que hay una pequeña diferencia entre ellas, más que nada por la maquinaria, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a distinguir es que hay una otra diferencia adicional, que es cuando tomamos la toma de medidas en un paciente, si va a llevar un tejido plano o un tejido circular, dependiendo de su patología. Entonces, si el paciente va a llevar un tejido plano, es decir, tiene una patología linfática, lo que vamos a hacer es aplicar compresión en todas las zonas, excepto en los puntos que son zonas óseas, que son 6. Las manos, las muñecas, los codos y en el miembro inferior los pies, los tobillos y las rodillas. En el caso de flebología, ¿sí? Que es el tejido circular, es más que nada cuando tenemos cualquier patología de tipo varices o arañitas o pesadez en las piernas. En ese caso no vamos a ejercer compresión en ningún sitio, excepto en las zonas que conforman el panty en la faja. ¿Sí? Que son, bueno, luego lo vamos a ver, pero son la circunferencia de la cadera, la circunferencia de la cintura, longitud frontal y longitud posterior. También quiero hacer un inciso en cuanto a la toma de medidas en diferentes tejidos. Tenemos un tejido especial que está diseñado para utilizar durante la noche, aunque se puede utilizar durante el día, también no hay ningún inconveniente. Es un tejido que está compuesto por Coolmax y es tejido plano a medida a su vez. Es un tejido acolchado que lo que hace es redirigir la linfa, igual que hace un tejido plano, ¿sí? Hacia la zona en donde tenemos que ir absorbiendo la linfa, ¿vale? Reabsorbiendo la linfa. Entonces, la toma de medidas es igual, exactamente igual que a un tejido plano, simplemente que en el caso tanto de miembro superior como miembro inferior, en la medida CG, tanto del brazo como de la pierna, debemos comprimir más que lo que sería en tejido plano. Y en el caso de, por ejemplo, si llevamos una manga con guantelete o en el caso del pie, al cerrar el pie, que esas son zonas que no comprimimos habitualmente, en este caso vamos a aplicar una leve tensión y vamos a hacerlo con la mano cerrada,
¿sí? O sea, no abierta como lo hacemos en el resto de tejidos, ¿vale? Entonces ahora comenzaríamos con la toma de medidas. Lo primero y principal, os quiero enseñar cuáles son el kit que utilizamos para la toma de medidas. Es una regleta que es flexible, viene también una brida que es transparente para poder medir los dedos. Luego también tenemos un lápiz, que es un lápiz de ojos, que es muy fácil luego, marcamos al paciente y es muy fácil luego para quitárselo, no tenemos que andar borrando con alcohol ni nada. Y luego tenemos el metro, ¿sí? El metro habitual de toda la vida. Entonces, teniendo todo lo necesario para coger las medidas, lo que hacemos primero es, bueno, por lo menos lo que a mí mejor me va o lo que estoy acostumbrada cuando tomo medidas a pacientes es marcarlo primero al paciente, hacerle todas las marquitas, sea tanto en miembro inferior como en miembro superior, y luego ya cogemos los largos y las circunferencias y vamos apuntando mientras tanto, mientras que hacemos ambas cosas, en la plantilla. La plantilla también la vamos a ver por si os surge alguna duda. Al final de cada sección la vamos a ver a la plantilla. Entonces, el primer punto, como indica aquí la imagen, ¿sí? Con el lápiz marcamos justo el pliegue que se hace debajo del dedo mayor, ¿sí? En este punto. Es más o menos unos 2 o 3 milímetros por debajo de la comisura del dedo, ¿sí? Cuando nosotros lo flexionamos, se hace una marquita, un plieguecito, una comisura, pues ahí 3 milímetros abajo de ahí marcamos. El siguiente punto es una línea imaginaria con la base del pulgar. Es decir, lo que haríamos es coger esta regleta, un folio o cualquier cosa que tengamos a mano, ¿vale? Y entonces, con la mano así, haríamos esto, ¿vale? Apoyamos la regleta sobre el paciente, ¿vale? Sobre el pulgar del paciente y marcaríamos en línea recta y quedaría aproximadamente en la mitad de la mano. Luego el siguiente punto es donde se hacen varios pliegues en la muñeca, es decir, le pedimos al paciente que flexione un poquito la muñeca, se hacen varios pliegues por lo general, pero cogemos el más distal, ¿vale? A veces se hacen 2, 3, 4 pliegues, dependiendo, cogemos el más distal y marcamos. Luego, por último, en el caso de un guante, tendríamos dónde finaliza el guante, ¿sí? Que es aproximadamente unos 5 centímetros desde el punto C donde hemos marcado anteriormente. Puede ser 5, 3, 7, ¿vale? Lo que sea necesario, pero no puede ser menos de 3 centímetros. ¿Por qué? Porque si lleva manga ese paciente y el guante superpuesto, si el paciente hace así, quizás se separe y haga un edema de ventana. Entonces sí que es importante que se superpongan como mínimo unos 3 centímetros para que no haga un edema de ventana, ¿sí? Esa superposición, si vosotros mandáis el pedido a atención al cliente juntos, o sea, manga y guante en una sola pieza, nosotros calculamos esa superposición, no hace falta hacer más nada, ¿sí? Pero, por ejemplo, si primero el paciente lleva la manga y luego va y pide el guante, entonces en ese caso, cuando nos mandéis el pedido, nos tenéis que decir que ese paciente ya lleva una manga para poder calcularlo, ¿vale? Entonces, el metro lo vamos a colocar aquí, ¿vale? Que es el punto cero, el punto base de la mano. Y aquí, en miembro inferior, sí que apoyamos el metro sobre el paciente, es decir, sobre la piel del paciente. En miembro inferior es diferente, ¿sí? Luego lo vamos a ver. Entonces, ponemos el cero aquí, presionamos con el dedo aquí un poquito, continuamos con el metro, presionamos aquí y presionamos también aquí. Entonces, por ejemplo, nos daría aquí este largo 4, este 10 y este 15, por ejemplo, ¿vale? Y es lo que ponemos en el formulario. Si, por ejemplo, el paciente aquí tuviera
una cicatriz o tuviera algo que quizás le molesta. Entonces, siempre lo ideal es con el guante no marcar ni quedar en el medio, porque si no le haría daño. Entonces tendríamos que superarlo. No hay problema, podemos hacerlo más largo, no hay ningún inconveniente. Siempre hay dos opciones, se puede hacer un guante corto o un guante largo. Un guante corto es desde aquí hasta 22 centímetros entrando en el brazo. Y cuando supera los 22 centímetros ya se considera un guante largo, que se hace hasta un dedito por debajo del codo, ¿sí? Ese tipo de guantes se hace por lo general cuando el paciente solamente necesita, o sea, no tiene un linfedema en el brazo, simplemente que necesita reforzar la zona de la mano y por lo general un poco el antebrazo. También puede ser por una cirugía o por otro tipo de patología. Entonces, marcamos esto y luego lo que hacemos es coger las circunferencias, ¿sí? Esto es importante hacerlo con el paciente con la palma hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, apoyada en una superficie plana y con los dedos abiertos. ¿Por qué? La diferencia, por ejemplo, en CA, si yo lo hago con los dedos abiertos o con los dedos cerrados, en mi caso, por ejemplo, es de aproximadamente 1 centímetro. Entonces, en el momento en que el paciente coja algo, abra la mano para coger una botella, un vaso o cualquier cosa, le va a doler, ¿sí? Porque las zonas que tienen, las zonas óseas, es decir, las manos, los codos, los tobillos, las rodillas, todas esas zonas duelen mucho, ¿sí? La compresión duele bastante y se nota. Entonces aquí tenemos que ser cuidadosos en eso. Si el paciente deja la mano hacia arriba, nosotros se la damos vuelta y si tiene artrosis, quizás lo que hacemos es tratar de, sin hacerle daño, de apoyar un poquito la palma hacia abajo para poder coger esa medida. Entonces, cogemos esta medida, ¿vale? Sin comprimir. Recordar que en el tejido relax sí que tensionamos un poquito y se hace con los dedos cerrados. Y luego cogemos CB, que es la línea imaginaria que tenemos siguiendo la base del pulgar, ¿vale? Ahí también, sin compresión. Si tenemos un edema en el dorso de la mano, no comprimimos, ¿vale? Porque si nosotros comprimimos con el metro, lo único que vamos a hacer es ejercer compresión en los laterales y no incidimos en la zona del dorso. Entonces, esto va a causar dolor. En estos casos, lo que podemos hacer es colocar el guante y podemos colocar una placa de foam o también podemos colocar un guantelete de velcros, ¿sí? Estos accesorios ayudan muchísimo a reducir el volumen de los dorsos de las manos. Luego también cogemos, sin comprimir absolutamente nada, la circunferencia de la muñeca. Recordar que si aquí el paciente, su apófisis estiloides es bastante prominente, también la incluimos, porque si no va a causar dolor. Entonces, ahora nos pasamos a los dedos. Lo primero que hacemos es medir el largo de los dedos. Siempre a menos que el médico nos indique lo contrario, vamos a tratar de llegar hasta la base de la uña. A veces el médico nos indica que no, que sea en la primera falange o en la segunda, o por ejemplo que cubra todo el dedo, ¿sí? Pero normalmente suele ser hasta la base de la uña. Entonces, con el lápiz marcamos al paciente en la base de cada uña, ¿vale? Y utilizando la regleta, vamos a medir el largo de cada dedo, ¿sí? A propósito, esta regleta tiene aquí el 0, no comienza en el 0, tiene un par de milímetros extras. Esto es por la piel membranosa que tenemos en las zonas interdigitales. Entonces, lo que hacemos es siempre medir el dedo por el lado más corto de cada dedo. Es decir, el dedo pulgar yo lo voy a medir por aquí. Por aquí. El segundo dedo lo voy a medir por aquí. El tercer dedo lo voy a medir por aquí. Así. El cuarto dedo lo voy a medir por aquí. Por eso es que está milimetrada de ambos lados. Y el quinto dedo lo voy a medir por aquí. ¿Sí? Entonces nosotros vemos
hasta donde hemos hecho la marquita y sabemos el largo exacto con milímetros del largo que queremos colocar en ese dedo, ¿sí? Todos los largos lo hacemos así. De todos modos, atrás tenéis unas chuletas de información de cómo utilizar la regleta, y también aquí lo que os comentaba de dónde colocar la regleta para coger el lado más corto de cada dedo. Ahora luego pasamos a las circunferencias. Todas las circunferencias se cogen de manera circular, menos la base del pulgar. La base del pulgar es la única que es diferente, que se coge así, de esta manera, por debajo de la articulación metacarpofalángica, porque, claro, la mano no está así todo el tiempo, el pulgar no está así, el pulgar tiene este movimiento. Entonces, si la cogemos de manera circular, al hacer este movimiento, aquí va a doler muchísimo. Entonces, por eso es tan importante cogerla de manera circular, tampoco ni muy justa ni pasándonos mucho. Muy justa va a doler, y si nos pasamos mucho va a sobrar tejido aquí, y también molesta el sobrante de tejido. Entonces, podemos hacer la medición de los dedos con el metro, como es habitual, o a mí personalmente me gusta más utilizar la brida, sí, que es una brida transparente, que de esta manera vemos si estamos presionando mucho al paciente. Entonces, tiene un agujerito la brida y hacemos una forma circular. Entonces, lo ponemos en el dedo, en la base, y de esta manera vemos exactamente cuál es la circunferencia del dedo en la parte distal, proximal. Y en la parte distal vamos a la zona donde hemos hecho la marquita, y también sin comprimir vemos la circunferencia. Si comprimimos, la piel nos cambia de color, se nos pone amarillenta. No sé si se aprecia, pero se pone amarillenta. Entonces, sabemos que estamos tensionando de más. Y es muy importante en las zonas óseas no tensionar, porque si no causamos dolor, ¿sí? En el caso que quisiéramos ejercer compresión adicional de otra manera, tenemos accesorios y cosas que podemos utilizar, ¿sí? Pero en los guantes de tejido plano no debemos comprimir. Ahora pasaríamos al brazo. Entonces, como os comenté antes, aquí en miembro superior apoyamos el metro sobre la piel del paciente, pero en miembro inferior no, lo vamos a hacer diferente. Entonces, el paciente tiene que estar sentado, relajado, apoyando el brazo en supinación, es decir, con la palma hacia arriba, y en semiflexión, es decir, ni estirado ni flexionado del todo, ¿sí? Tiene que estar erguido y apoyando, por ejemplo, sobre una mesa o una camilla, más o menos a la altura del corazón. No puede estar más arriba el brazo ni más abajo, porque si no nos van a dar medidas diferentes. Quizás ahí nos salga con error. Entonces, yo, como siempre os digo, primero marco los puntos y luego utilizo el metro. Entonces, en el caso de, como ya tomamos las medidas para un guante, aquí ya tenemos la marca de C, que es la muñeca del paciente. Y esta es C1, que es la marca de donde termina el guante. Así que en este caso, aquí en el brazo, no nos hace falta. Entonces, con el brazo así, semiflexionado, vamos marcando los puntos. Este es el primero. El siguiente sería, yo lo que hago es marcar primero el punto C, luego la flexión del codo, y luego le digo al paciente que se coloque la regleta en la axila, ¿sí? Y que relaje el hombro. De esta manera hacemos así, y aquí marcamos al paciente, ¿vale? Ese va a ser el final de la prenda. Entonces, una vez que tenemos este punto, tenemos el pliegue del codo y tenemos G, que es la medida final, aquí que tenemos G, que es la medida final, lo que hago es buscar puntos intermedios. Entre C y entre E busco la mitad, que es D.
Entre E y entre G busco la mitad y es F, ¿sí? En el caso que tuviéramos un paciente, por ejemplo, que aquí tiene mucho edema, aquí también, y aquí se hacen pliegues muy importantes, lo que hacemos es, los largos sí que los cogemos justo a la medida que toca, ¿sí? Es decir, si el largo a mí me da de muñeca a codo 23 centímetros, yo en el formulario pongo 23, pero la circunferencia la voy a desplazar un pelín hacia arriba. ¿Por qué? Para que el metro no se meta dentro del pliegue, ¿sí? Y no haga daño. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un pliegue muy importante y la circunferencia la cogería un pelín más aquí en el caso que tuviera mucho volumen. Para coger, por ejemplo, el codo, siempre tenemos que recordar que lo tenemos que coger en semiflexión y tenemos que incluir todos los huesecitos que tenemos aquí. Muchas veces no se encuentran estos huesecitos, pero muchas veces sí. Entonces, tenemos que hacerlo de forma transversa, cogiendo todos los huesecitos. Si aquí se nos hunde el metro y tenemos un pliegue importante, hacemos lo mismo que hemos hecho en la muñeca. Desplazamos un pelín de forma transversa, desde aquí, desde los huesecillos, de forma transversa, así, 1 centímetro hacia arriba, para coger una mayor circunferencia y que no le estrangule en esa zona. Entonces, ¿cuáles son los puntos? Ya hemos marcado los 5 puntos. Lo que vamos a hacer es poner el 0 aquí del metro y vamos a llegar con el metro hasta aquí, ponemos el dedo, supongamos que nos da 12, continuamos, supongamos que nos da 23, siempre apoyando entre punto y punto, apoyando con el dedito. Luego continuamos hasta F y hasta G, ¿sí? Más o menos un brazo normal ronda entre 35 y 45 centímetros, más o menos. Hay muchas veces de que, por ejemplo, si nos envían un pedido que nos da 55 centímetros de brazo, pues podemos darnos cuenta de que quizás haya un error, pero hay errores que son posibles detectarlos en atención al cliente y otros que no. Entonces, si tenemos siempre cualquier duda, mejor volver a medir antes de que enviar el pedido, porque una vez que se fabrica la prenda, son muy pocas las rectificaciones que se pueden hacer y bueno, y esto es todo un engorro para el paciente, el tener que esperar otra vez la prenda y demás. Entonces, recordar que en las zonas óseas no comprimimos. ¿Cuáles son las zonas óseas en miembro superior? Pues aquí sería la muñeca y sería el codo. El resto de puntos, es decir, D, F y G, sí que comprimimos, ¿vale? ¿Cuánto comprimimos? Todo esto siempre es el linfedema. Pues va a depender de varios factores, de la tolerancia del paciente, de la edad, de la agilidad, de sus patologías, si es la primera vez que utiliza prenda o no. Entonces, siempre lo que tenemos que hacer es apretar y preguntarle al paciente si se siente cómodo con esa compresión, ¿vale? Apretamos un poco y luego vamos soltando. Pero nunca podemos hacer una prenda solamente a piel en esta zona. ¿Por qué? Porque no va a ejercer la compresión adecuada para poder contener a ese linfedema, ¿vale? Entonces, solamente aquí y aquí lo cogemos sin tensión. En el caso de G, que es un final de prenda, siempre en los finales de prenda apretamos un pelín menos de lo que apretaríamos en las demás. Y el punto anterior a donde termina la prenda, que le decimos que es el punto donde se ancla la prenda, que es, por ejemplo, en este caso F, aquí sí que apretamos bastante, ¿vale? Hay que apretar porque es de donde se va a sujetar principalmente la prenda para que no caiga. Entonces, recordar que en el tejido relax, aquí sí que vamos a apretar un poco más, ¿vale? Porque es uno de los puntos que os comenté que es necesario apretar un poco más. Entonces, en el caso que quisiéramos hacer, por ejemplo, una prenda con extensión a hombro, ¿sí? Cogemos las medidas exactamente igual y lo que hacemos es, cuando hemos llegado al final de la prenda, lo que hacemos es poner el metro aquí y medir, como lo indica esta línea, hasta donde iría la tira del sujetador, que normalmente coincide con el acromion. Entonces,
A esta medida, lo que hacemos, supongamos que nos da 15, le restamos 3 centímetros y en el formulario ponemos 12 centímetros. ¿Por qué hacemos esto? Porque de la medida G deberíamos sacar el borde inclinado estándar, que es 3, G1, y de ahí medir hasta aquí. Entonces, yo creo que es más fácil, directamente lo hacemos desde aquí, de donde hemos marcado con la regleta flexible, medimos y le restamos 3 centímetros. Y recordar de que ese número 12 lo ponemos en el formulario. Si tenéis siempre cualquier duda a la hora de completar el formulario, en el mismo formulario aparecen los teléfonos y el mail de atención al cliente y ahí os pueden ayudar siempre para completar o cualquier duda, o también me podéis llamar a mí, que muchos me conocéis y hablamos continuamente. Entonces, este sería el formulario. El formulario, lo que es muy importante es poner, bueno, los clientes que somos y también, por la ley de protección de datos, no podemos tener el nombre completo del paciente. Podemos tener iniciales, fecha de nacimiento, número de historia clínica, lo que vosotros queráis para reconocer a ese paciente, ¿sí? Eso es lo que va a venir en la etiqueta de la prenda, pero el nombre completo no lo podemos tener por la ley de protección de datos. Entonces, aquí completamos lo que sería toda la información para mangas. Aquí son todos los largos, aquí son las circunferencias, el tipo de tejido, la compresión, también el tipo de prenda, las opciones, si quiero con silicona, sin silicona, los colores, por ejemplo. También aquí en la mano puedo escoger el tipo de tejido. Si quiero un guante corto, solo completo hasta aquí, hasta donde dice zona de poros. Y si quiero un guante largo, completo el resto. También aquí voy a poner el largo y las circunferencias de los dedos y escojo las opciones. Si hay algo que no aparece aquí, nos ponéis en observaciones lo que queráis o también os llamamos. ¿Vale? Nos ponéis, llamarme, quiero consultar algo y entonces nosotros antes de cursar el pedido os llamamos. Más que nada tratamos de simplificar el formulario para que no sea complicado para vosotros y tampoco no os agobiéis, ¿sí? Por eso es que no tiene absolutamente todas las opciones posibles, porque hay muchas más opciones. Entonces ahora pasaríamos a miembro inferior. No sé si voy muy rápido, si tenéis alguna duda, si quieren, voy a ver si hay alguien que tenga alguna duda. De momento, bueno, de momento no hay dudas, por lo que continuamos y al final, cualquier duda que tengáis, la evacuamos. Entonces, ahora comenzaríamos por miembro inferior, por los pies. Normalmente no suelen ser tan comunes los guantecitos de pie, pero últimamente sí que estamos haciendo bastantes guantecitos de pie y más cuando la compañía apuesta por lograr comodidades mejores. Entonces, por ejemplo, hace unos años hemos lanzado los guantecitos tanto de mano como de pie sin costuras. Entonces, esto facilita muchísimo más al paciente de que pueda utilizar la prenda adecuada, las adaptaciones anatómicas. Siempre Jobs, en ese sentido, está buscando soluciones para que el paciente se sienta más cómodo con su prenda y entonces acepte más el producto, o sea, tenga una rehabilitación mejor utilizando y sintiéndose cómodo con el producto. Entonces, aquí en los dibujos el paciente está recostado, ¿vale? Pero siempre que sea posible hay que hacerlo con el paciente en carga, ¿sí? El paciente de pie. ¿Por qué? Porque el paciente va a llevar la prenda estando de pie, no lo va a hacer durmiendo, excepto la relax, que es otra cosa. Pero siempre lo va a hacer estando de pie. Entonces, hay muchas medidas que difieren si nosotros estamos en carga o no. A menos que el paciente tenga algún impedimento por el cual no podamos cogérsela de pie, se la podemos coger recostado o sentado, ¿vale? Pero si es posible, siempre hacerlo de pie. Entonces, lo primero que hacemos es coger el largo del pie. Lo hacemos desde el talón hasta el dedo más largo,
¿sí? A veces es el dedo gordo o a veces es el segundo dedo. Entonces, yo lo que hago también es que le doy unos milímetros de más a la medida, más que nada para que sea mucho más cómodo y porque a veces los pacientes no se cuidan mucho las uñas, entonces les aprieta o les molesta. Entonces, le damos un poquito de juego para que se sientan más cómodos. Luego también podemos hacer con dedos abiertos, ¿sí? Que cogemos de la misma manera desde el talón hasta la base del quinto dedo, si queremos el borde recto. Y también hay una tercera opción que solo se puede hacer en tejido plano, que es desde el talón hasta la base del quinto dedo por la parte externa, o sea, por la parte lateral, y por la parte medial o interna hasta la base del dedo gordo, del hallux, ¿sí? De esta manera seguimos la línea de los metatarsianos y la prenda es más cómoda. Se puede hacer esta opción de borde inclinado tanto en dedos cerrados como en dedos abiertos. En el caso, por ejemplo, que tuviéramos un paciente que tiene hallux valgus, es decir, que tiene juanete, cuando cogemos la circunferencia, que es la circunferencia de A, tenemos que incluirlo, ¿sí? No lo incluiríamos, si es dedos cerrados, la opción, lo incluiríamos completo. Si es dedos abiertos, tenemos dos opciones para esta circunferencia con el juanete. O lo hacemos antes del juanete o superamos el juanete. Yo os recomendaría siempre superar el juanete, porque los dedos abiertos, ya de por sí, si lo hacemos a la medida adecuada, que es hasta la base del quinto dedo, ya de por sí al caminar se retraen un poco. Entonces, si encima le sumamos que es más corto, va a quedar como casi en la mitad del pie. Entonces va a molestar bastante. Entonces, en ese caso, lo que haríamos es coger la circunferencia justo entre la parte, o sea, entre medio, ni en la parte mayor del juanete ni en la parte menor, ¿sí? Entre medio cogeríamos, para que al ser dedos abiertos no quede desbocada esa terminación. No sé si sabíais que hace unos meses también hemos modificado la puntera. Hemos hecho una puntera anatómica que ya viene de serie en todas las medias, es muy cómoda, se adapta muchísimo mejor a lo que era nuestra antigua puntera, que era como la puntera que llevan todas las medias, que es un poco cuadrada, y entonces aquí siempre en las puntas como que sobraba un poquito de tejido. Ahora no, ahora es una puntera anatómica, que eso también, todas estas cositas que Jobs siempre investiga y trata de buscar que el paciente se sienta más cómodo. Y esto es, yo creo que una opción excelente para que el paciente se sienta más cómodo y, por supuesto, no tiene ningún coste adicional para ningún paciente ni para ningún cliente. Entonces, como os dije antes, recordar que aquí el paciente está recostado, pero siempre debe estar de pie, ¿sí? A menos que no sea posible. Lo que hacemos es coger de forma transversa desde el talón hacia el pliegue, donde está el empeine. Si tenemos mucho edema, como les he dicho en el codo y en la muñeca, en esas zonas siempre tenemos que desplazar un poquito hacia arriba la circunferencia para coger todo ese pliegue que se hace de piel. Entonces, si por ejemplo así nos da 33, pero así nos da 35, ponemos 35. Y también algo muy importante es que al paciente hay que hacer que haga dorsiflexión. A veces no pueden. A veces lo que podemos hacer es forzarle un poco la dorsiflexión. Pero si no queremos hacer ninguna de esas dos cosas, lo que podemos hacer es directamente agregarle, dependiendo la cantidad de edema que tengan, medio centímetro o 1 centímetro. ¿Por qué 1 o medio? Si tiene mucho edema, le agregamos 1 centímetro. Si tiene un edema normal, le agregamos solo medio. ¿Por qué? Porque si le agregamos de más, se puede juntar tejido en esa zona y eso puede hacer una marca que día tras día lo que produce es un daño. Entonces tampoco, como aquí en lo que os hablaba del pulgar, no nos tenemos que pasar, tenemos que tomar la medida justa.
El siguiente punto, yo lo que hago siempre es poner el paciente de pie, de perfil, y con el lápiz voy marcando todos los puntos anatómicos. Primero busco todos los puntos y lo marco al paciente. Y luego cojo los largos y luego las circunferencias. ¿Sí? Ese es mi método, pero cada uno tiene su método y hace lo que le va mejor. Mucha gente me pregunta, ¿por dónde cojo los largos? ¿Por dentro, por fuera, por detrás, por delante? Tú puedes cogerlo por donde a ti te vaya más cómodo. Lo único que sí que se tiene que cumplir es que el metro esté en el suelo, en el punto cero, y vaya siempre en línea recta al paciente. Es decir, no sigo las curvas del paciente, no lo apoyo en la piel del paciente. Hago como si tuviera una plomada, ¿sí? Una regleta. Entonces, como yo tengo los puntos marcados del paciente, yo con el metro veo, tengo el paciente de perfil, veo los puntos en donde está marcado el paciente y sé los largos a dónde tocan, ¿sí? Por eso se puede hacer por donde queráis, pero siempre siguiendo los puntos anatómicos, y el paciente tiene que estar de pie y no con las piernas abiertas, solamente un poquito abiertas, ¿sí? Porque si no nos va a salir más bajo la prenda. Yo recomiendo siempre hacerlo por el lateral, pero como cada uno le vaya mejor. Entonces, el siguiente punto anatómico es un dedito por encima del maleolo externo, ¿sí? Porque los maleolos, el interno y el externo, tienen diferentes alturas. Entonces, lo tenemos que hacer un dedito por encima del maleolo externo. A partir de aquí, ya va a corresponder a una circunferencia un largo. Entonces, supongamos que esto nos da 10 centímetros, 8, 9, y cogemos la circunferencia a esa altura sin comprimir, porque es tobillo, es una zona ósea, ¿sí? Recordar que pies y tobillos no comprimimos. Entonces, el siguiente punto es B1. B1 es donde comienza la inserción distal del gemelo. Muchas veces ese punto no se encuentra, es un poco más difícil, pero es donde comienza una pequeña curvita, ¿sí? Entonces ahí marcamos el paciente y ahí sí que apretamos. Es necesario apretar el linfedema. En patología vascular no apretamos nada. Luego el siguiente punto es circunferencia máxima de gemelo. Hay gente que tiene el gemelo más desarrollado, gente que no, gente que es más alto, más bajo. No es un punto específico, sino donde más gordito tenga el paciente la pierna, ¿sí? Ahí sí que es importante apretar bastante, porque si es una media corta, es el punto anterior a donde termina la prenda. Entonces habíamos dicho que los puntos anteriores a donde terminan las prendas se anclan, ¿sí? El punto anterior apretamos mucho y el final apretamos un pelín menos que lo que sería habitual. No es que no apretemos, sí, apretamos, pero apretamos un pelín menos. Luego el siguiente punto es donde finalizaría, por ejemplo, una media corta, es 2 deditos por debajo del hueco popliteo. Digo hueco popliteo porque se puede hacer al final de la rótula o en la cabeza del peroné. Pero hay mucha gente que a veces tiene la rótula desplazada, entonces no coincide el pliegue del hueco popliteo con la rótula, ¿sí? Entonces, nunca tiene que molestar en el hueco popliteo. Entonces, tenemos que asegurarnos de eso, ¿sí? Que sean 2 deditos por debajo de donde finaliza la rótula, o 2 deditos por debajo del pliegue del hueco popliteo, y asegurarnos de que tampoco moleste en la cabeza del peroné, que es justo aquí, la cabeza del peroné donde está justo los 2 deditos, ¿sí? Y aquí recordar que comprimimos, pero comprimimos un poco menos que en los anteriores puntos. En el caso que continuemos con otro tipo de prenda, pues lo que haríamos es coger la mitad de la rótula como punto E, ¿sí? Es decir, el largo lo cogemos justo a la mitad de la rótula. La circunferencia le pedimos al paciente que flexione. Si no puede flexionar, lo que hacemos es lo mismo que hemos hecho en el tobillo, que agregamos 1 centímetro más,
¿vale? Y siempre, si tenemos mucho tejido por recoger, lo que hacemos, ¿vale? Es recogerlo y tratar de coger la parte más ancha, ¿sí? Siempre el largo es en el punto exacto, pero la circunferencia, para no hacer un torniquete, lo hacemos en la parte más ancha, desplazándonos 1 centímetro hacia arriba, ¿sí? Porque si no, haríamos un torniquete, haríamos mucho daño en la zona y tampoco sería cuestión de causar daño. El siguiente punto es el F, que yo para poder cogerlo lo que hago es lo siguiente. Al tener el paciente de perfil, ¿vale? Este es el punto G, que es el final de una prenda hasta muslo. El punto es justo en el pliegue del glúteo, ¿vale? Entonces tenemos el pliegue del glúteo y yo traslado este mismo punto y lo marco en el lateral. Una vez tenemos este punto, lo que hacemos es, cuando tenemos el punto E, que es la rodilla, y tenemos el punto G, lo que hacemos es buscar la mitad, ¿sí? Exactamente la mitad, entre el punto E y el punto G. Aquí sí que es muy importante apretar, porque aquí es donde se va a sujetar, se va a anclar la prenda, ¿sí? Es muy importante. Y luego el punto G, digo que lo tenemos que hacer siempre hasta el pliegue del glúteo, aunque quizás por delante no llegue hasta toda la zona inguinal. Esto es porque si, por ejemplo, la paciente tiene un poco el culete caído, claro, la media va a sobrepasar el culete y se va a enrollar y se va a caer, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es que quizás si la paciente es muy gordita, muy cónica, muy cilíndrica, quizás esta prenda, este tipo de prenda hasta muslo, no sea la más adecuada para este paciente. Entonces ya buscaríamos otras opciones, como por ejemplo una AGT, una AGHT o un panty, si la patología es bilateral. ¿Sí? Esas son opciones que ya las podríamos ver, pero siempre recordar que el punto máximo es aquí. En el caso que siguiéramos para un panty, pues si el paciente tiene el culete caído no interesa, porque como va a haber tejido que va a seguir recubriendo toda la zona y va a sujetar, no hay ningún problema. Esto es solo para los casos en que son medias largas. Entonces, el siguiente punto es LK. ¿Qué es LK? Es el tiro. Entonces, yo lo que hago es ponerme al paciente de frente, ¿sí? Y desde el suelo hasta la sínfisis pubiana, ¿sí? No es el periné, no es ningún punto adentro, no, es simplemente vemos el paciente que tiene el hueso púbico, la sínfisis púbica, y desde ahí cogemos el metro y tiramos en línea recta hacia abajo, hacia el suelo, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos un paciente que no quiere que lo toquemos o tenemos un caballero, lo que le podemos pedir, por ejemplo, es que se coloque entre las piernas esta regleta. Por ejemplo, si es un caballero, que se aparte los testículos y que se coloque la regleta en la entrepierna. Entonces, imaginemos que está colocada así, yo lo que hago es poner el metro, el 0 aquí, y tiro hacia el suelo y mido de esta manera al paciente, ¿sí? Y yo no lo toco, no lo pongo incómodo si el paciente no lo quiere, ¿vale? Pero recordar que el punto es sínfisis pubiana hacia el suelo, que es diferente de pliegue de glúteo, porque muchas veces hay confusiones en los formularios, vienen esas dos medidas o muy separadas o muy juntas. Recordar, aquí estamos hablando de sínfisis pubiana y aquí estamos hablando de glúteo. Entonces, siempre el glúteo va a estar un pelín más bajo que la sínfisis pubiana. Entonces, más o menos, generalmente esa diferencia va entre 3 a 6 centímetros, normalmente. Si nos da 10 centímetros de diferencia es que hay alguno de los dos puntos que está mal medido. O también nos puede pasar de que la persona tenga o el culete muy caído o que tenga prolapso. Entonces, en esos casos tenemos que tratar de levantar todo ese tejido del prolapso para buscar la sínfisis pubiana. Y lo mismo aquí con el pliegue del glúteo. Tenemos que tratar de recoger un poquito ese glúteo para lograr encontrar el pliegue y que el panty luego pueda formar, o sea, la faja del panty pueda formar bien
y recoger bien toda esa zona que está quizás un poco flácida. Luego lo que cogemos es LT, que es la longitud total, ¿sí? Longitud total es donde el paciente quiere que le llegue el panty. Por lo general, los pacientes jóvenes quieren que les llegue un poco más abajo, los pacientes mayores quieren que les llegue un poco más arriba, eso es donde el paciente quiera, ¿sí? Pero donde se sienta cómodo realmente. Tienen que tener presente los pacientes de que si es muy corta, que al agacharse eso se va a bajar un poco, y si es muy larga también, claro, quizás moleste un poco en la zona de bajo pecho. Eso depende de cada paciente, pero a donde el paciente nos indique, nosotros cogemos desde el suelo hasta donde el paciente nos indique que quiere que le llegue el panty, ¿vale? Hasta aquí. Luego tenemos dos medidas más adicionales de longitud que se llaman longitud frontal y longitud posterior. Entonces, estos dos puntos y los dos puntos siguientes que voy a comentar son los únicos en que en tejido circular debo tensionar, ¿vale? Son los únicos 4 puntos, que son los puntos que conforman la faja. Esto es, desde el pliegue del glúteo, desde donde yo he marcado G, hasta donde el paciente quiere que le llegue el panty, pero no siguiendo la línea del culete, ¿sí? Sino tratando de, con el metro, de no hacerlo así, sino de tratar de tensionar, ¿vale? De recoger ese tejido. Y lo mismo por la parte de delante, desde la sínfisis pubiana hasta donde el paciente quiere que le llegue el panty por delante, también como metiendo barriguita, recogiendo esa barriguita. Porque si yo en ambos tejidos no lo cojo con esta tensión, lo que va a ocurrir es que el panty se va a ir escurriendo y va a molestar. Luego aquí también, tanto en tejido circular como en tejido plano, tengo que comprimir, ¿sí? Aquí no es ningún punto en especial, no es trocánter, no es hueso coxal, no, es donde el paciente sea más gordito en la zona de la cadera. Hay pacientes que tienen un poquito más aquí, otros pacientes aquí o quizás por aquí, ¿vale? Pero no me tengo que salir de la zona de la cadera. Entonces, es muy importante que este punto comprimamos bastante, porque es donde se va a anclar el panty, ¿sí? Recordar, si no, luego se escurre. Y luego el último punto sería donde el paciente nos marcó que quiere que le llegue el panty, que sería el final de la prenda. Y aquí, como es final de prenda, tensionamos un pelín menos que lo que tensionaríamos en el resto de puntos, ¿vale? Este es el formulario, por ejemplo. Aquí, como sabéis, se pueden hacer diferentes compresiones. Por ejemplo, si estoy haciendo un panty o una media AGHT, que es como un medio panty, podemos hacer diferentes compresiones. Por ejemplo, la faja en 2, una pierna en 3 y la otra pierna en 4, no sé, lo que indique el médico dependiendo cuál sea el nivel de patología del paciente. Yo os recomiendo que si, por ejemplo, ponéis una compresión 3 en las piernas, no pongáis una compresión 1 en la faja, porque 1 es muy flojito y entonces a veces puede que no soporte el peso de las piernas. Entonces aquí tendríamos que poner una 2. Eso sería lo indicado. Si aquí ponemos una 4, con una 2 lo soportaría, ¿vale? También. A veces nos preguntan si podemos hacer sin compresión la faja. No, la faja no se puede hacer sin compresión. Se puede hacer con una compresión mínima que solo la da el tejido. Es decir, yo cojo a donde cae el metro y pongo eso. Pero tener cuidado porque si aquí pongo una compresión fuerte, eso va a tirar hacia abajo. Después también, por ejemplo, hay algo que no está en el formulario que sí que se puede hacer y que es muy útil, es que se puede hacer en una misma pierna un cambio de compresión. Es decir, puedo poner una compresión 3 en la parte distal y una compresión 2 en la parte proximal. Siempre la compresión máxima tiene que ser a distal y el cambio se hace en la rodilla. Recordar de que aquí tenemos muchas adaptaciones anatómicas, tenemos, bueno, como no he comentado, en la parte superior tenemos la del codo,
También tenemos aquí la de la rodilla, la adaptación de la ingle, la del tobillo. En el caso que tengamos mucho pliegue en la zona del tobillo, aquí tenemos por ejemplo, las almohadillas retromaniolares o la adaptación que se llama el Varexté para que sea mucho más cómodo. Y siempre que, como os comento, siempre que tengáis alguna duda de cómo completar el formulario o algo que no está aquí, nos ponéis un comentario y lo contestamos al momento. También he de decir de que los colores no son exactamente iguales, la gama de colores no es igual en miembro superior que en miembro inferior, ¿sí? No están exactamente los mismos colores. Y en tejido circular sí que los colores son diferentes, son otros. Por eso es que tenemos un formulario para cada tejido, más que nada para poder dar la mejor opción o la mejor información de cada tejido. Ahora pasaríamos a pie rápidamente porque es muy parecido a lo que es una mano, simplemente que aquí las medidas son un poquito más pequeñas y además ya nos estamos quedando sin tiempo porque debo responder a todas vuestras preguntas. Entonces, aquí lo que hacemos es tomar la circunferencia de la base de los metatarsianos y la circunferencia en el final del empeine. A mí me gusta hacerlos bastante largos, entonces cogemos dos largos, uno lateral y uno medial. Siempre el medial va a ser un poco más largo que el lateral. Más o menos tienen que tener como mínimo 1,5 centímetros de diferencia. Luego lo que hacemos es coger ambas circunferencias, recordar de que no debemos comprimir porque es una zona ósea. Si queremos comprimir debemos agregar o un guantelete de velcro, farro, o podemos agregar bolsillos para poner foams o siliconas. Aquí lo mismo que os comenté, si tenemos un juanete, ¿vale? Cogemos ambas circunferencias, que son CA y CA', y luego cogemos cada dedito de manera individual, el largo y las circunferencias, tanto en la base distal como proximal. Aquí sí que es cierto que lo que hacemos o procuramos es tapar el dedo hasta la mitad de la uña o casi tapándolo, ¿sí? Casi cubriendo la uña. ¿Por qué? Porque si queda el pulpejo libre, molesta al caminar. Entonces, siempre lo mejor es tratar de cubrirlo lo máximo posible. Para medir los largos, recordar utilizar la regleta y meter la regleta entre los dedos por la parte más corta de cada dedo, ¿sí? Normalmente el pie aquí va abierto, ¿sí? No se hace el quinto dedo, pero se puede hacer el quinto dedo. Esta apertura puede ir, si no decís nada, se hace una apertura estándar a 0,5 centímetros, si no se puede abrir más. Recordar que primero va el guante de pie y después va la media por encima, no al revés, porque hay veces que no queda bien o se desliza y es por eso. Luego lo que hacemos es coger ambas circunferencias. Aquí sí que os recomiendo encarecidamente el tema de la brida, porque al ser pequeños, los deditos pues cuesta más, y aquí sí nos equivocamos 4 milímetros, en una pierna no pasa nada, pero en un dedo de un pie va a doler bastante, ¿sí? Se va a poner rojo, va a molestar y no es nada fácil. Entonces, aquí tenemos el formulario de guante de pie, también es muy fácil, las compresiones, los colores, los largos, las circunferencias. Siempre que tengáis cualquier duda podéis acudir a nosotros. Aquí tenemos el resto de formularios, por ejemplo el de OPAC, que nos da todas las opciones que tenemos disponibles. También tenemos el de Ultra Sheer y el de Relax, ¿vale? Y ahora vamos a comenzar con el turno de preguntas, ¿vale? Por si tenéis alguna duda. A ver, vamos a ver. Me preguntan, ¿qué opinas de la toma de medidas respecto al sano? ¿Esto qué es? Por ejemplo, cuando hay una intervención quirúrgica y tenemos que medir la parte, digamos, el miembro sano para que cuando luego de la intervención, en teoría, el miembro que está afectado queda de el mismo volumen que ese. A ver, eso es algo que ahora se está aplicando hace ya unos años y realmente
logran que el miembro afectado quede bastante similar al miembro sano y lo logran con bastante compresión y tratamiento rehabilitador, y sí que lo logran. Otra pregunta, ¿se pueden usar durante el año guantes de pie? Claro que se pueden utilizar, sí, se pueden utilizar durante todo el año. Y es lo ideal, si uno tiene una patología instaurada, debería utilizar durante todo el año su prenda. No debería quitársela por el verano, porque si no, claro, estaríamos permitiendo que ese linfedema o esa patología, claro, empeore durante el verano, que es la época que más calor hace y es la época que más necesitamos esa prenda. ¿Puedes repetir la medida de la circunferencia en cc si está muy hinchada? Sí, claro que sí. Por ejemplo, tenemos, siempre medir sin reloj, sin nada. Supongamos que tenemos tenemos un edema muy importante, pues lo que hacemos es, el metro, en vez de coger la circunferencia aquí, que es donde tocaría, la desplazo un pelín hacia arriba, ¿sí? Más o menos 1 centímetro, entonces voy a coger más circunferencia. Y de esa manera voy a evitar que se haga un torniquete, ¿sí? Muchas veces cuando tenemos pacientes que tienen mucho edema aquí y mucho edema aquí, lo que hacemos es manga y guante en una sola pieza. Y a veces colocamos una placa de foam aquí, en la parte donde tiene el pliegue, para que de esta manera la prenda no incida aquí. Sí que es cierto que es mucho más cómodo llevar manga y guante por separado, pero es la forma más fácil de que el paciente realmente cumpla con el tratamiento si lleva manga y guante en una sola pieza. A ver, un momento. Vale. ¿Ahora me oís? Es que me parece que se fue el sonido. Os decía de que sí, que todos los largos se pueden coger con la regleta flexible, tanto de pie como de mano. A ver, más preguntas. José Ignacio nos pregunta si puedo explicar lo que es el corte francés. Sí, el corte francés es una adaptación anatómica que se llama, que es que en vez de que el panty se compone de la faja, ¿sí? Que es un cuadrado, y 2 piernas unidas por una costura. Entonces, la costura esta es recta, es decir, no sigue la posición anatómica que es de la ingle, que es en forma de ola. Entonces, lo que hace el corte francés es seguir esa forma como de ola. Sigue anatómicamente a la ingle y de esa manera es más cómoda. Y, por ejemplo, en el caso de las medias largas, sube más por la parte, bueno, el panty también, pero se nota más en una media larga, sube más por la parte exterior y entonces recoge mucho mejor
la parte del muslo. Y en el caso de las mangas, el corte francés lo que se llama es la inclinación, porque tú puedes hacer una manga con borde recto o una manga con borde inclinado. No hay que tomar ninguna medida más adicional, simplemente tú indicas si la quieres con borde recto o con borde inclinado. Y el borde inclinado puede ser de 1 a 6 centímetros, lo que tú quieras. Si tú no pones nada, ponemos el estándar, que es 4. Manuel nos pregunta, ¿qué compresión recomiendas tras una intervención del lipedema al fabricar un panty? La compresión adecuada sería una compresión 2, porque por lo general tras la intervención logran disminuir muchísimo el volumen y entonces la contención adecuada sería una 2, incluso un tejido soft. No haría falta un tejido normal, o sea, el Elvarex normal. Con un tejido soft es suficiente. Eva me pregunta si podría volver a explicar la diferencia entre tejido plano y tejido circular. Sí, por supuesto. En tejido circular, o sea, la forma de tomar las medidas, en tejido circular no debo comprimir en ningún sitio excepto en las zonas óseas. No debo comprimir en ningún sitio excepto en las zonas de la faja, que son 4, que son longitud frontal, longitud posterior, CH y CT. Y en cambio, en linfedema, que es tejido plano, comprimo en todos los sitios excepto en las zonas óseas, que son 6, que son pies, tobillos, rodillas, manos, muñecas y codos. ¿Vale? Y de todos modos, Eva, no te preocupes que esta presentación os la podemos enviarnos un email y nosotros podemos enviaros esta presentación de toma de medidas sin ningún problema para que la tengáis a mano, ¿sí? No, eso no hay ningún problema. Contactar con nosotros y nosotros os la enviamos. Nuria pregunta, en caso de poner una manga preventiva sin linfedema instaurado, pero persona con sobrepeso, ¿cambia la toma de medidas apretando o no? Depende del tejido que le coloques. Si le colocas un tejido circular, no debes comprimir. Normalmente una preventiva es en tejido circular. Entonces, aunque tenga mucho volumen, no deberías comprimirle. Si le colocas una manga de tejido plano, en una compresión 1 y en soft, solamente no debes comprimir, debes tensionar un poquito, nada más. Yo te recomiendo que si es una paciente que tiene mucho volumen, quizás el tejido circular no sea el más adecuado porque se le clavaría en todos los pliegues. Entonces habría que ver exactamente si ese paciente quizás mejor le convendría una compresión 1 en tejido suave, plano. Beatriz nos pregunta si puedo repetir cómo hallar la longitud total de la manga relax con guantelete. La longitud total, sí, bueno, tanto en relax como en el barret, como en cualquier tejido plano o circular, lo que tengo que hacer es colocar esta regleta aquí en la axila, ¿sí? Relajo el hombro, muy importante porque muchas veces se quedan así. Entonces, hago esto y aquí, donde termina la regleta, marco al paciente. Este es justo el pliegue de la axila y es donde finaliza la prenda, ¿sí? Antonio pregunta, ¿podrías poner de nuevo las imágenes de las medidas de miembro superior? Insisto en lo mismo, si queréis enviarme un mail y os envío la presentación, así la tenéis y podéis evacuar cualquier duda. Miguel Ángel pregunta, ¿el cambio de compresión en una pierna se puede hacer también con la adaptación anatómica en la rodilla? ¿Se puede hacer de compresión en una pierna con Elvarex y Elvarex Soft? No. Si lleva adaptación a rodilla, no se puede hacer el cambio, y si es Elvarex Soft, tampoco. Solo se puede hacer el cambio de compresión en rodilla si es Elvarex normal, sin adaptación anatómica. Merce nos pregunta si las medidas se deben tomar a primera hora de la mañana. Sí, es algo que no lo dije y es importantísimo, Merce. Merce y todos. Siempre todas las tomas de medidas se deben hacer a primera hora de la mañana, como máximo a las 11, 12 del mediodía si el paciente no estuvo dando vueltas por todos lados. Porque si las cogemos por la tarde ya el paciente está hinchado. Entonces,
Muchas veces a mí me contestan y me dicen, bueno, pero tú me aprietas un poco más y ya está. Pero claro, yo no puedo predecir exactamente cuánto te tengo que apretar, porque hay pacientes que depende de su patología pueden aumentar o poco, más o menos, o nada, o mucho. Entonces yo no sé exactamente cuánto es lo que tengo que apretar, ¿sí? Entonces lo ideal siempre es que sea por la mañana. Elena nos pregunta, las medias negras las uso y destiñen un poco en la piel, en las uñas. ¿Qué se puede hacer para que no destiñan tanto? Mira, todas las medias siempre se fabrican en color beige y luego se tiñen. Este teñido sí que en 2 o 3 lavados se debería ir. Si esto persiste, te comunicas con nosotros, porque esto no debería ocurrir. Siempre en 2 o 3 lavados, pero tiene que ser agua fría y jabón neutro. No las tenemos que poner en agua caliente ni nada, porque si no, vamos a afectar sus hilos y de esa manera vamos a dañarlas y nos van a durar menos. Nuria nos pregunta, en caso de edema genital en hombre, ¿tomo alguna medida más para la faja? A ver, si tiene mucho edema, se puede hacer una bolsa escrotal o también se puede hacer un panty normal y colocarle, por ejemplo, nosotros tenemos una línea que son unos pads que se colocan en la zona inguinal y de esta manera se ayuda a reducir la fibrosidad y el edema de esa zona. Esos pads no hay solo genitales, sino que también hay para la zona del tórax, de mama, de cara, hay muchísimas zonas en donde se pueden utilizar y son unos pads especiales que deben ir siempre por debajo de una prenda compresiva. Entonces, en el caso de un edema genital, ese pad es lo más adecuado, porque de esta manera se soluciona el edema y la fibrosidad. Si quieres, envíanos un email y te indicamos, te enviamos el catálogo o te visita nuestro comercial y te informa al respecto. Manuel nos pregunta, en una media G con corte francés, ¿qué altura le das al borde inclinado por fuera? Normalmente yo le doy 7 al borde inclinado. Si tiene muchas cartucheras, le daría un poquito menos, le daría 6 o 5, porque si no tienden a ser como si fuera una bolsita en la parte exterior. Pero lo adecuado normalmente sería un 7. Ok, ¿dónde te ponemos el mail? A ver, voy a escribir en el chat público, ¿vale? Mi correo, así cualquier duda me podéis escribir. ¿Vale? Ahí ya lo puse en el chat público. A ver. Antonio nos pregunta cuánto tiempo suele durar la tensión de una manga, es decir, con qué frecuencia debe usarse otra nueva. A ver, si nosotros cuidamos la prenda adecuadamente, es decir, la lavamos todos los días o día sí, día no, de forma adecuada, con agua fría y jabón neutro, la prenda nos va a durar muchísimo tiempo. Pero la compresión del tejido se asegura durante 6 meses, siempre. Además, en teoría, cada 6 meses se debería cambiar. Hay médicos, hay rehabilitadores que lo hacen cada año, pero si tú cuidas bien la prenda, te dura muchísimo tiempo. Pero sí que es necesario cambiarla cada 6 meses porque luego empieza a perder poco a poco compresión. Y tenemos otra pregunta más. Elena. No, Elena me dice que ya la ha lavado como 10 veces. Pues Elena, ponte en contacto conmigo, ¿vale? Y gestionamos una incidencia, porque esto no debería pasar, ¿sí? A ver. Pues creo que no hay ninguna pregunta más. Pues si no hay ninguna pregunta más, pues nos despedimos. Espero haberos ayudado, espero que os sirva y cualquier duda nos escribís, estamos en contacto y os ayudamos en lo que haga falta. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos.